debates públicos en la televisión o a través de medios de comunicación como noticieros o entrevistas en el radio, me han dicho: ¿por qué no creen en Dios? Es porque no entienden por qué sufrimos. El 75% de los ateos en Europa tenían este problema intelectual filosófico. Si existe Dios, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué hay niños que son atropellados, asesinados, machucados? ¿Por qué en los terremotos caen los pedazos de grava y de cemento sobre indiscriminadamente mujeres y niños? ¿Por qué los huracanes arrasan con todo, llevándose casas y viviendas pobres? ¿Por qué mi hijo nació deforme? ¿Por qué se llevó Dios a mi niño de 10 años? Y estas preguntas de carácter intelectual se convierten en obstáculos para muchos seres humanos que no pueden entender por qué, si Dios es amor, ha permitido el sufrimiento y esta clase de dolor en una raza que somos todos nosotros. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Esta es la pregunta que brota de miles de gargantas. Y nosotros buscamos las respuestas en la filosofía, las buscamos en algunas religiones, y damas y caballeros, no hay nadie en este mundo que te pueda dar respuestas, más que aquel que nos creó a su imagen y semejanza. Y todas las respuestas que el ser humano se hacen tienen su origen en las Sagradas Escrituras. Cualquier investigación que tú hagas que no sea de carácter bíblico cae dentro de la filosofía, la especulación, la hipótesis, etcétera, etcétera, porque todo aquello que no provenga de la Biblia tiene su origen en nosotros y no en Dios. Entonces yo quiero en esta mañana abrirles a ustedes la Biblia, el libro más antiguo de la humanidad, el primer libro en haber sido traducido y el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, el libro más traducido a todos los idiomas que cualquier otro libro en la existencia de la humanidad, y el libro que se encuentra en todos los hoteles del mundo, sin ninguna excepción. Tú no encuentras el Corán, ni el Mahabharata Sutta, ni el Popo, ni los Vedas. En todos los hoteles, inclusive en el Asia Menor, se encuentra en un cajón las Sagradas Escrituras. Y además es interesantísimo también que todos los grupos de rock atacan a Jesucristo. Nunca atacan a Buda, nunca atacan a Hare Krishna, nunca atacan a Mahatma Gandhi, pero vean ustedes, todos los grupos de rock pesado comenzaron a atacar desde los 60 a la Biblia y a las Sagradas Escrituras. Y es interesante que inclusive los cantantes como Madonna traen cruces y cruces de aretes. No traen ningún otro símbolo más que del cristianismo. ¿Por qué ese ataque al cristianismo? ¿Por qué ese ataque a la cruz del Calvario? ¿Por qué ese ataque contra la palabra de Dios y nunca contra cualquier otro libro? Simplemente porque los poderes que nos rodean, los poderes del mal, saben que en la Biblia se encuentra la verdad y que Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo. Quiero en esta mañana comenzar a abrir la Biblia en el libro del Génesis y vamos a ir desde el principio para ver en primer lugar y contestar de dónde viene el sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué tenemos que llorar? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay injusticias? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay adulterios? Etcétera, etcétera. Y la Biblia nos muestra en el capítulo 2 del libro del Génesis, versículos del 16 al 17, estas palabras. Y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo primero que la Biblia nos dice en esta mañana es que cuando Dios nos creó, damas y caballeros, puso dentro de nosotros la característica más grande que la raza humana tiene, la característica de poder tomar decisiones entre el bien y entre el mal. Dios nos pudo haber creado robots, y Dios pudo, y le hubiera placido hacerlo, si así lo hubiera dispuesto, habernos creado y que nunca hubiera existido la posibilidad dentro de nosotros de rebelarnos en contra de Él.
Pero ¿saben algo? Ya lo decía San Agustín de Hipona, el gran santo de Dios, hubiéramos sido robots. Dios creó una raza que somos nosotros y nos dio la facultad de que nosotros escogiéramos amarle, rechazarle, rebelarnos, hacer nuestra voluntad o someternos al Creador y el legislador de la ley moral. Entonces Dios no creó a los primeros seres humanos como robots, sino que les puso dentro de ellos la posibilidad de rebelarse en contra de Él. Y la Biblia nos muestra que Adán y Eva efectivamente escogieron rebelarse y escuchar la mentira de Satanás. Y vemos que cuando Adán y Eva se rebelan en contra de Dios, en el momento que el hombre se separa de Dios, se forma y se levanta un abismo, una muralla entre Dios y el hombre que la Biblia llama pecado. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? El origen del sufrimiento está en nosotros mismos, no está en Dios. El origen del sufrimiento se encuentra en el pecado. El pecado que muchos hombres han bautizado con diferentes términos. William Shakespeare le llamaba el defecto trágico. Carlos Marx dijo que era la lucha de clases. Freud dijo que era el medio ambiente y el aspecto sexual. Y todos han tratado de bautizar el problema humano con diferentes nombres. La Biblia le llama pecado. Vemos nosotros que inmediatamente después de la rebelión de Adán y Eva, por primera vez en la Biblia encontramos en el capítulo 3, versículos del 16 al 19, estas palabras. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Esta es la primera vez que aparece la palabra dolor. Con dolor harás luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Aquí en primer lugar encontramos que el sufrimiento entra al planeta Tierra como el resultado de la rebelión del hombre en contra de Dios. Y lo primero que encontramos es que las mujeres traen a los seres humanos a este mundo con dolor. Dice la Biblia que llegamos con dolor y nos vamos con dolor. Entramos a un hospital y nos vamos por otro hospital. Toda la vida del hombre es algo que transcurre entre dos hospitales. Venimos de las tinieblas y regresan muchos seres a las tinieblas. Y durante todo este tiempo la Biblia dice que el ser humano necesita entender que esta vida que tenemos estará siempre caracterizada por el dolor y el sufrimiento. Ahora bien, muchas personas no aceptan estas verdades. Y muchas de ellas escapan de esta vida porque prefieren escapar del dolor y del sufrimiento quitándose y arrebatándose la vida a través del suicidio. Sin embargo, es maravilloso cuando comenzamos a comprender el dolor y el sufrimiento y la forma en que la Biblia nos muestra que tenemos la capacidad de enfrentarlo porque todo lo podremos en Cristo que nos fortalece. En segundo lugar, encontramos que la mujer, como causa del dolor y de la rebelión, trataría de gobernar al esposo. Y esto es una ley que hasta el siglo XX lo encontramos. Dice la Biblia, y vean ustedes que la Biblia es el mejor tratado de psicología. Antes de Freud y miles de años antes de que se descubriera o se estudiara la conducta humana, la Biblia dice que la mujer trae en su propia naturaleza una tendencia, y esta tendencia es el resultado del pecado desde hace 6.000 años. Y esta tendencia es que la mujer tratará durante toda su vida de gobernar al hombre. Y dice Dios en el versículo 16, sin embargo, es el hombre el que debe de gobernar. Entonces, todas ustedes que son mujeres, no necesito leerles la Biblia para que ustedes descubran
que existe esta tendencia en la mayor parte de las mujeres. Y como consecuencia, muchos hombres han abandonado el timón del barco. Ya no quieren dirigir la casa y le dejan a la señora que ella pague la renta, que ella pague la luz, que eduque a los niños, que lea la Biblia, y el varón se protege y dice, yo trabajo y proveo el dinero. Sin embargo, la función del hombre no es solamente proveer, es darle dirección espiritual a sus hijos y a su esposa. Entonces vemos que la Biblia tiene razón. Y estas palabras que les leo a ustedes tienen más de 1600 años que se escribieron, porque el libro del Génesis es el libro más antiguo que existe en la humanidad. Y en tercer lugar encontramos también, en el versículo 17, que como tercera causa, la tierra es maldecida. En otras palabras, cuando el hombre metiera la pala y quisiera plantar árboles, la tierra le opondría resistencia. La tierra, dice la Biblia, está en contra de nosotros. Y cada vez que queremos trabajar, dice la Biblia, nos va a costar el sudor de nuestra frente. Y finalmente también dice el versículo 19, que la comida y todo aquello que nosotros tratemos de hacer para ganarnos la vida, nos tiene que costar dolor y sufrimiento. De ahí porque existen tantos haraganes. Hay cantidad de gente que no le gusta trabajar y la Biblia dice, no vas a ganar el dinero a través de pronósticos deportivos, ni tampoco de la lotería, ni asaltando, ni robando, ni vendiendo tu cuerpo, ni cometiendo fraude. Todo dinero, dice la Biblia, que se hace a través del fraude, del robo, del asalto y del crimen, nunca será bendecido. Y por eso las prisiones están llenas de gente que han creído que se puede hacer dinero en esta vida sin trabajar. La Biblia dice que es dinero maldito. Ahora muy bien, vamos al libro de Job, antes del libro del Nuevo Testamento, y encontramos en el libro de Job las respuestas que en esta mañana los corazones de ustedes están anhelosamente deseando. El libro de Job tiene la antigüedad del libro del Génesis, aproximadamente 4000 años antes de Jesucristo. Job fue un hombre que fue visitado por el dolor y por el sufrimiento. ¿Y saben algo? Que él no merecía haber sufrido lo que sufrió. Y cuando nosotros comenzamos a buscar la justicia en el sufrimiento, nos encontramos que muchas veces sufrimos injustamente. Y es esta injusticia por el dolor lo que hace que muchas personas se amarguen, se comiencen a levantar en contra de la vida. Yo recuerdo cuando era joven y formé parte de una obra de teatro llamada Hamlet, del autor William Shakespeare. Y en una de las partes me tocaba a mí decir lo que la Biblia dice, y estoy seguro que Hamlet fue un personaje sacado de algún personaje bíblico. Y Hamlet le decía así, morir, dormir, no más. ¿Qué es más levantado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y los dardos de la insultante fortuna o levantar las armas contra el piélago de calamidades y haciéndole frente a acabar con ellas? Morir, dormir, no más. Shakespeare decía, ¿qué es más excelso para el espíritu? ¿Enfrentar el dolor y el sufrimiento o huir de él, quitándose la vida? No hay más que dos alternativas. Cuando el hombre entiende que el sufrimiento forma parte de la vida y que no es Robin Hood, ni Alicia en el País de las Maravillas, ni la Caperucita Roja, ni Batman ni Robin, ni tampoco Viviana ni Colerina, ni Rosa Salvaje, y cuando comenzamos desde chicos a enfrentar el sufrimiento bíblicamente y también jóvenes, encontramos que comenzamos a prepararnos de una forma emocional mucho mejor que cualquier persona que no conoce el sufrimiento porque durmió en cama con sábanas de seda, siempre tuvo a los 13 años el Rolex que le dio su papá, siempre tuvo su coche, siempre todo tuvo y se casan y fracasan y se divorcian porque son personas que no entienden que no existe el hombre perfecto, no existe la mujer perfecta, ni tampoco existe la vida perfecta. La vida es sufrir y es dolor. En el libro de Job, en el capítulo 5, vamos a comenzar a ver brevemente de qué forma se describe la condición del ser humano en esta vida. Dice el versículo 7 del capítulo 5 del libro de Job, pero como las chispas se levantan para volar en el aire, así el hombre nace para la aflicción.
La Biblia nos muestra en primer lugar que hemos nacido para sufrir. Métete eso en la cabeza. Nunca encontrarás el lugar ni la isla donde me voy a retirar y voy a tener unos copos y unas libritas que me echen aire y mi agua de Jamaica y el airecito siempre. Jamás podrás en este mundo, en ninguna parte del globo terráqueo, ni muchas personas que dicen voy a hacer 50 millones de dólares y me retiraré y viviré feliz. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Aunque hagas y triunfes y alcances, la Biblia dice que el dolor y el sufrimiento siempre lo encontraremos, con o sin dinero, con o sin salud. Hemos nacido para la aflicción. En segundo lugar, en el capítulo 7 de Job, dice la Biblia, versículos del 1 al 4, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. La Biblia nos muestra que los días del ser humano se parecen a los días de un jornalero. Todo el día anhelamos descanso y reposo. Los que somos padres decimos, ya nuestros hijos se casaron, ya descansamos. No es cierto, vienen los nietos. Y no descansamos, se aumentan los problemas con el yerno, con la nuera. Y ya llegamos y nos retiramos y hay hijos y siguen los problemas. Y siempre estamos buscando anhelo, descanso y reposo. ¿Cuántas personas en el mundo cada mañana no quisieran ya levantarse? Y se tapan con el cojín y dicen, ojalá que me pudiera dormir eternamente. No quisiera ya quitarme el cojín. No quisiera ni siquiera que amaneciera. Señor, ya ven por nosotros. ¿No es verdad? La Biblia lo dice. Que no quieren levantarse. ¿Por qué? Porque se convierte tan pesada la vida y tan llena de brega y tan llena de dolor que anhelamos nuestra alma. La Biblia dice, nuestra vida aquí adentro es nuestro espíritu el que anhela descanso. Y Jesucristo dijo, vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No vamos a encontrar, damas y caballeros, en ninguna parte, ni en el alcohol, ni en las drogas, ni en los viajes, ni en el dinero, el descanso. El descanso solo lo da Dios. En el capítulo 14 dice Job, versículos del 1 al 2, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Aquí dice la Biblia que todos nosotros somos comparados a las plantas en cuanto a nuestra vida. La planta en la mañana nace, tiene su apogeo y sale la flor y al atardecer se marchita y comienza a perecer. Así es la vida del hombre. El hombre nace y llega a su apogeo, y llega la soberbia, y llega cuando da la flor, y puede hacer dinero, o puede tener belleza, y se cree que él es el papucho de papuchos. Y dice la Biblia que no sabe que tenemos que morir. Y llegamos a los 40, a los 45, a los 50, y comienza nuestra vida, como la flor del campo, a perder su gloria, su hermosura, nos salen las arrugas, salen las canas, se nos da el oído, el corazón late menos, capacidad pulmonar menor, y todo el hombre se comienza a arrugar y a marchitar exactamente igual que las flores. Y es triste, triste, triste que el ser humano, bajo estas condiciones, nunca haya conocido a Dios. Encontramos en el libro de Eclesiastés, después de Job sigue Salmos, Proverbios, y después está el libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón. Y el rey Salomón escribe en el capítulo 2 de Eclesiastés lo que él experimentó en la vida. Y dice, acuérdense que Salomón es y ha sido el rey más sabio que la historia ha conocido. Todavía tenemos en la Biblia sus proverbios, en el libro de Proverbios, y además es el hombre más rico
Si ustedes pueden compararlo con Howard Hughes o con los Rockefeller, cualquiera de ellos parecería un limosnero comparado a las riquezas que tuvo el rey Salomón. Escuchemos del corazón de Salomón lo que él escribió. Y dice el capítulo 2, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Salomón se llenó, escuchen, tenía 1000 amantes. Para los que les gusta ir a Las Vegas. Tenía cerca de 500 esposas. Su trono era de oro macizo. Tenía cantores, todo el día se levantaba y le cantaban las mañanitas. Se acostaba y decía, ¿verdad? A ver, esa para acá, y ahora este vinito, y ahora esta fruta. Dice Salomón, aquí en la vida, lo que yo quisiera, cantores, fuentes, paseos, mujeres, lo que yo quisiera podía tener. Dios permitió que este hombre pudiera tener este cúmulo de bienes materiales para enseñarnos Dios a través de Salomón, que aunque nos rodeemos de todas las cosas que nuestra alma necesita, dentro de nosotros seguiremos vacíos. Porque Dios nos creó para que nosotros tuviéramos comunión con Él. Fuera de Dios, haz lo que quieras, alcanza los títulos que quieras, los doctorados que quieras, sé gobernador de Morelos, sé presidente de la República, y después, ¿qué? Ahí están todos los expresidentes de 60, 70 años, vacíos y frustrados, ya alcanzaron lo que podían alcanzar, ¿y ahora qué? Ahora su vida es una brega, es una vaciedad, es una continua búsqueda, porque dice Salomón, llegó el momento en que a la risa, de tanto reírme, de tantos payasos hasta Cepillín le llevaron a Salomón. Y dice Salomón, a la risa, me estaba, dice Salomón, enloqueciendo, y al placer, dice Salomón, me cansé del vino, me cansé de las mujeres, me cansé de todo. ¿De qué sirve todo? Y Salomón lo comprendió más adelante, y en el capítulo 6, nos dice en el versículos del 1 al 2, capítulo 6 del mismo libro de Eclesiastés. Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres. Escuchen. El del hombre a quien Dios da riquezas, y bienes, y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Salomón nos dice que nosotros podemos ver, y tu vecino tiene todo lo que el hombre quiera, y tiene 5 cougars en su garage, y se va a Las Vegas 3 veces al año, y puede tener los relojes que quieras, y el dinero que quiera, y nosotros los seres humanos somos muy tontos, y siempre creemos que la persona que tiene mucho es la que más disfruta la vida, pero no es así a los ojos de Dios. Salomón dice que él vio este tipo de personas, que no les falta nada, tienen todo lo que la vida les puede deparar. Pero Salomón encontró un mal doloroso, que estas personas, estando rodeadas de todo, no disfrutan lo que tienen. No disfrutan su alberca, no disfrutan su jardín, no disfrutan los viajes, no disfrutan sus vestidos, no disfrutan nada, simplemente porque para disfrutar la vida necesitamos tener la bendición de Dios. Ahí está la diferencia, persona que me escuchas. Para disfrutar la vida, tú puedes comer quesadillas de huitlacoche, y sopes, y dormir en un petate, contento y lleno de gozo, con la bendición de Dios. Porque dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 4, del 10 al 13, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir sin dinero y sé vivir con dinero. Hay gente, y ahora la caída de la bolsa lo probó en México, hay gente que tenía puesta su mirada tanto en creer
que si construían una torre fuerte de dinero y meter tanta cantidad al banco y decir, ya estoy asegurado, vivirían felices. Y cuando vino la quiebra de la bolsa y cuando el dinero se devaluó, etcétera, etcétera, cientos de personas en México, principalmente a nivel ejecutivo, se quitaron la vida. Porque para ellos la felicidad es tener dinero en el banco, tener una casa y tener coche. Y la Biblia nos muestra que Jesucristo no tenía dónde recostar la cabeza. Jesucristo dijo, las aves del cielo tienen guarida y tienen nidos, y las zorras tienen sus cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y el Señor Jesucristo, los 33 años que vivió, los vivió demostrándonos que mientras Él tenía comunión con su Padre, Él tenía la paz que no vale y no puedes comprar con $1.000.000. Encontramos también en el libro de Job, capítulo 3, regresando a Job otra vez, las preguntas que la mayor parte de la gente se hace por causa del sufrimiento. Y estas preguntas son válidas en tu vida. Y quiero decirles algo muy importante. A Dios no le disgusta que le digas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? A Dios no le molesta que te quejes, que murmures y que le pidas, Señor, si realmente existes, dame respuestas. Porque lo que a Dios le molesta es que lo ignores. Si tú no quieres tomar a Dios en cuenta en tu vida y decirle, a mí no me importa, o sea, los ateos con los que no he tenido debates, les he dicho, mire señor ateo, usted ha buscado sinceramente respuestas, es que en la filosofía y en el libro ha leído, mire, usted ha buscado en todo menos en la Biblia. ¿Por qué no comienza usted, lo desafío a que comience abriendo el libro de Job y encuentre respuestas que usted cree que se había hecho y que habían sido hechas con cientos de años de anticipación? Y esto es una tragedia. La gente prefiere ignorar a Dios en lugar de buscar por qué pasa lo que pasa. Y escuchen las preguntas que Job hizo a su alma en medio del sufrimiento. Capítulo 3, del 11 al 12. Y dice Job, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. La primera pregunta que Job se hizo es, ¿para qué nací? Señor, me hiciste nacer para esto, mejor no me hubieras hecho nacer, ¿no es correcto? Y muchos de ustedes, yo me la he hecho antes de que yo fuera cristiano. Padre, para esto nací, para sufrir y sufrir y sufrir. ¿Por qué me mandaste a la vida? ¿Por qué mejor no aborté? O no abortó mi madre, ¿y por qué no fui un abortivo? Sin embargo, esto es el resultado de la oscuridad intelectual. Escuchen la respuesta que nos dio Agustín de Hipona, uno de los más grandes teólogos de la historia del cristianismo. Agustín de Hipona dijo lo siguiente: Dios tuvo la opción de hacer 3 mundos. Uno, en primer lugar, no haber hecho nada. ¿De acuerdo? Vamos a seguir esta lógica de razonamiento. Dios pudo haber dicho pues que no haya ni sol, ni luna, ni tierra, ni perros, ni caballos, nada. ¿No es cierto? Y Él hubiera podido seguir coexistiendo con el Hijo y con el Espíritu Santo. En segundo lugar, Dios tuvo también otra opción de haber creado un mundo donde no hubiera habido nunca pecado. ¡Qué bonito! Donde no hubiera habido entierros, ni letras que pagar, ni acreedores, ni hubiera habido cáncer, ni sida, ni muerte, ni ninguna otra cosa. Y la tercera opción de Dios es que Dios tenía la opción de crear algo, darle libertad a la raza humana y permitir que el sufrimiento, como resultado del ejercicio del libre albedrío, entrara al mundo. Damas y caballeros, la Biblia nos dice que Dios no escogió ni la primera ni la segunda, Dios escogió la tercera opción. Y tú dices, si yo hubiera sido Dios, hubiera mejor escogido la primera, mejor nada. Fue lo que Job pensó. Y quiero decirles algo, que cuando pensamos así es porque creemos que somos Dios, pero ¿saben algo? Si Él es Dios y creemos que es más inteligente y más sabio que nosotros, tenemos que creer también que si Dios escogió la tercera opción, es porque la tercera opción era la mejor en el universo. Y lo voy a demostrar a continuación. Dice enseguida el capítulo 6 de Job, versículo 11, otra pregunta. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin
para que tenga aún paciencia. Muchos de ustedes necesitan esperanza para seguir viviendo. Y Job dice, si yo tuviera una esperanza para poder seguir viviendo, le seguiría echando ganas a la vida. ¿No es cierto? Y dice Job, ¿cuál es mi fin? O sea, ¿en qué voy a acabar para poder tener paciencia y seguir viviendo? Damas y caballeros, ninguno en esta mañana puede vivir sin esperanza. Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu esperanza en esta vida? Si tú me contestas, seguir haciendo dinero, llegar a ser gobernador, llegar a ser diputado, llegar a tener a mi familia en sábanas de seda, etcétera, etcétera, cuando estas esperanzas se desvanezcan, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a suicidar? ¿O te vas a amargar? ¿O te vas a cometer adulterio? ¿O vas a escapar y vas a dejar a tu esposa y a tus hijos como un cobarde porque no supiste enfrentar la vida con el valor de Dios? Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y cualquiera de ustedes que crea en mí, no morirá, sino que tendrá la vida eterna. De cierto les digo, que cualquiera de ustedes que oye mi voz y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. He aquí yo soy el que estuve muerto, mas vivo por los siglos de los siglos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo y que le puede dar vida a tu vida interior. Yo soy el principio. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Hasta que tú lo enfrentes y te des cuenta que la realidad es otra, que no somos animales, que hay un Dios que nos dejó un manual, que aquí está, que Jesucristo murió en una cruz y que en esa sangre Dios nos ofrece esperanza. Hasta que tú lo enfrentes, esta realidad nunca tendrás paz. Y tu vida seguirá con ese vacío, y prueba y sigue, y estas palabras resonarán como un tímpano durante muchos años en tu vida, que en esta mañana Dios te dijo, existo, morí en una cruz por ti, arrepiéntete de tus pecados, ven a mí. Encontramos también en el capítulo 10 de Job otra pregunta sobre el dolor, y dice el versículo del 1 al 3, está mi alma hastiada de mi vida, capítulo 10. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Otra pregunta es, ¿por qué les va mejor a los malos que a los buenos? ¿Por qué les va mejor a los malos que a los buenos? Yo me acuerdo hace algunos años, cuando estaba llevando yo la palabra de Dios a la Dirección de Policía y Tránsito aquí en México. Y ahí estaba el ex jefe de la policía que todo el mundo conoce. Y yo lo veía, pues con tantas mujeres, el helicóptero esperándolo en el techo de la Dirección de Tránsito, guaruras por todos lados, su casa increíblemente decorada con discotecas y con sirvientes y con los mejores mosaicos y los mejores mármoles. Y me decía, Armando, mi vida sigue vacía, háblale a mi esposa, ella sí necesita uno de estos. Y yo recuerdo y le decía, ¿verdad? Es que no es tu esposa, tenemos que comenzar contigo. Y si tú no te arrepientes y te conviertes, jamás podrás entender. Y tarde o temprano nos damos cuenta, escuchen, tarde o temprano, damas y caballeros, el juicio de Dios cae sobre las personas. Este hombre está bajo el juicio de Dios, gracias a Dios que ahí en la cárcel me han dicho que hasta hizo una decisión ya por Jesucristo. Dicen que hasta Noriega se quiere arrepentir. Entonces encontramos que no dura ni a Noriega, ni a ningún asaltante, ni a ningún presidente, a nadie, a ningún gobernador, ni a ningún diputado, ni a ningún millonario, a nadie le dura el gozo sin Dios. ¡Entiéndelo! Todo lo que el hombre siembre, el hombre recoge, y si no lo recoges ahorita, lo recoges el mes que entra o el año que entra, pero tú no te puedes burlar de Dios, porque si Dios no castigara el pecado, si los pecados no nos alcanzaran, Dios no existiría entonces. Y dice Job, ¿por qué Dios bendices a aquellos que no merecen bendecir? Y la respuesta está en que ellos creen que están disfrutando, pero dice la Biblia que vomitarán lo que se comieron. Y Dios les hará pagar 5 veces lo que hurtaron o lo que defraudaron. Sin embargo, el bueno no tiene ese dinero, ni tiene esa posición,
pero el bueno, dice la Biblia, tiene paz en su corazón. Y finalmente, nosotros vemos en el capítulo 36 del libro de Job, la razón de la incomprensión de la mente humana ante el problema del dolor. Hace algunos años, cuando estaba yo comenzando a estudiar teología, recuerdo que le preguntaba a Dios, ¿por qué, Señor, esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay...? Y una de las cosas que más me ayudaron a mí, y la quiero compartir por si te ayuda a ti también, es que yo me ubiqué hace algunos años en esta premisa filosófica. Dios es mucho más grande que yo. Su mente es infinita, mi mente es un foco de 60 watts, Dios tiene millones de watts. Si Dios pusiera los millones de watts en 60 watts, me fundiría. ¿Vamos bien? Es absolutamente lógico. Y esto es, damas y caballeros, lo que les pasa a las personas como Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán que quiso combatir contra Dios y escribió un libro, Dios está muerto, y así hablaba Zaratustra. ¿Y saben qué? Que se fundió porque a los 36 años de edad se volvió homosexual y se murió loco. Cualquier persona que quiera tratar de, Señor, a ver, explícame esto, te fundes. Te vamos a visitar al psiquiátrico el mes que entra, porque no es posible conocer a Dios sin Jesucristo. Jesucristo dijo en Mateo 11, nadie conoce al Padre más que yo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si tú te vas con tu gurú, a ver, enséñale, el gurú te dice, concéntrese en el tercer ojo. Y la divinidad está dentro de ti, y ponte en meditación trascendental, y todas estas farsanerías que existen para llevarte a Dios, Cristo dice, son falsos profetas. Es Jesucristo en Juan 14:6 quien dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, ¿lo crees o no lo crees? Si no lo crees no hay ningún problema, pero acuérdate, vas a acabar loco. Una vez que tú comprendes eso, le dices, Padre Santo, ¿cómo puedo entonces con mis 60 watts poder comprenderte? Entonces dice Dios, déjame conectarte. O sea, déjame mandar un alambre aquí a tus 60 watts para que de arriba venga poco a poco más carga, y más carga, y más carga, y yo controle la carga. Porque si te quieres conectar a otros bulbos, vas a fundirte. Y el contacto, el alambre, el medio que Dios envió entre él y nosotros es Jesucristo. Sin Jesucristo, nadie podrá más que hablar tonterías y barrabasadas por la ignorancia de su corazón. Es el Hijo en quien el Padre tenía toda la complacencia, y cuando el Hijo estaba bautizándose en el río Jordán, se abrieron los cielos que decía, he aquí mi Hijo bien amado, en quien tengo toda mi complacencia, a él oí. Y no es la voz de Buda, no es la voz de la dianética, ni el control mental, ni de la astrología, es la voz del Hijo de Cristo, de Dios. Y Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy la vida eterna. Por lo tanto, tu búsqueda de Dios sin Cristo es una búsqueda fútil, es una búsqueda que te dejará cada día más vacío. Y el capítulo 36 de Job, versículos 22 al 23, dice Job, he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho mal? A ver. Dice Dios, a ver, párese el que esté enojado conmigo. ¿Quién se puede atrever de la raza humana y decirle, estás mal, yo estoy bien? En ese momento quedarías como el tonto número 1 del universo, por creer que tú puedes discutir y pelearte con Dios. Es irracional, es absurdo, es antifilosófico, es absolutamente vano y vacío. ¿Quién podrá decir, si yo hubiera estado ahí en tu lugar, Dios, las cosas hubieran sido mucho mejor en la tierra? Esto es el resultado de la soberbia, de creernos y levantarnos nosotros, pobres renacuajos aquí abajo, a ver cómo son las cosas. ¿Sabe una cosa? Que Dios nos manda en la Biblia que nos sometamos, que nos hinquemos, que reconozcamos que Él es Dios y que le demos oportunidad que nos conteste, pero Dios abomina y odia a los soberbios.
Y Jesucristo fue lo que hizo y lo que vino a hacer aquí en este mundo. Él vino a someterse y estando en la forma de hombre se humilló a sí mismo y tomó una cruz y se dejó colgar entre dos ladrones y dejó que le arrancaran la ropa y que le pusieran espinas. Él, el Hijo de Dios, ¿para qué? Para darnos ejemplo de humildad. Dice el capítulo 37, versículo del 19 al 20. Muéstranos qué hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Habla. Nadie puede ordenar las ideas. Es un mundo de confusión en nuestra mente. Y dice la Biblia que necesitamos la luz del Espíritu Santo para ordenar nuestras ideas. Dice el versículo 20, será preciso contarle cuando yo hablare, por más que el hombre razone, quedará como abismado. Y finalmente, en el capítulo 42 del libro de Job, cuando Job sufrió y habló, y quedaron plasmadas en esta maravillosa obra literaria, inspirada por el Espíritu Santo, que es el libro de Job. Y aquí quedaron en estas páginas plasmadas todas las preguntas válidas que el ser humano se hace. Job le dijo, ¿por qué mejor no nací? ¿Por qué mejor esto? El otro, reconozco que tú eres más grande, pero a pesar de todo, Job le siguió diciendo, Dios, por favor, contéstame, Dios, háblame, Dios, háblame, Dios, háblame. Y ¿sabe una cosa? Que la Biblia dice, me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón. Al que pide, se le da, al que toque, se le abre, al que grita, encuentra. Pero si tú eres una persona como Pilatos, pues yo no sé si es verdad o no es verdad, yo me lavo las manos, yo sigo con mi dianética, yo sigo como estoy, a mí no me importa la religión, eso es para las viejas, eso es para el otro, no hay ningún problema. La Biblia dice, comerás el fruto de tu camino. La prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, dice el Señor, el que me oyere, habitará confiadamente sin temor del mal. Y dice el capítulo 42 del libro de Job, cuando Job se encuentra directamente con Dios, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo le puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Damas y caballeros, número 1, tenemos que reconocer que decimos lo que no entendemos. Nuestras quejas, y por qué esto, y por qué aquello, y por qué mi padre me abandonó, y por qué mi madre me hizo aquello, todas las preguntas que nosotros hagamos no tendrán respuesta hasta que tú te humilles delante de Dios. Número 1. Hasta que reconozcas que hay un Dios que gobierna sobre los reinos de los hombres. Hasta que reconozcas que sí hay respuestas y que no las vas a encontrar ni en Freud, ni en John, ni en la dianética, ni en tu compadre, ni en los consejos de tu comadre. Solo en la Biblia y en Jesucristo encontrarás la verdad. Número 2. Necesitas arrepentirte de tus pecados y reconocer que Dios te ha castigado menos de lo que tú te imaginas y que Dios ha sido contigo grandemente misericordioso y paciente y que necesitas en esta mañana decirle, Padre, no entiendo muchas cosas, pero sí entiendo que necesito el perdón de mis pecados, que creo que Jesucristo abrió sus manos en la cruz y que con su sangre Él derramó su sangre para que yo pudiera ser perdonado. Y número 3, necesitas invitar en esta mañana a Jesucristo a tu corazón. Y dice la Biblia que si tú no te haces y te conviertes como un niño, no entrarás al reino de Dios. En otras palabras, desprográmate. Reconoce tu insuficiencia intelectual, filosófica o teológica. Y acuérdate que si quieres comenzar a caminar con Dios, tienes que caminar como un niño de la mano con Jesucristo. Y Jesucristo dice esta mañana, yo quiero venir a tu vida, y así como un niño, déjame agarrarte la mano, y déjame llevarte entre el tráfico, entre el smog, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no tendrás miedo, porque yo estaré contigo.